eh, este punto, el primer punto, que algunos informes carecen de la totalidad de la información solicitada en el apartado que debo entregar. Es decir, que carecen de la totalidad no quiere decir que no lo entregaron, vamos a ver, que no entregaron nada correctamente, sino más bien que hay algunas cosas que fueron solicitadas que no fueron entregadas. Entonces la recomendación es leer el enunciado del ejercicio y guiarse por lo que dice el enunciado, específicamente en esa sección que dice que debo entregar, porque ahí está paso a paso, digamos, los entregables del proyecto. Estos entregables son necesarios porque son los que se confrontan con la rúbrica, ¿ok? De manera que si alguno de ellos no está, es altamente probable que alguna de las condiciones, perdón, de los criterios que están dentro de la rúbrica no se estén cumpliendo. Me parece que lo que está sucediendo es que están confundiendo o que están asumiendo que el procedimiento para hacer la técnica, la plantilla, es el entregable, y no es así. La plantilla sirve para facilitarles la construcción de la técnica que vamos a utilizar en cada tarea, pero no necesariamente tiene todo lo que ustedes deben de entregar dentro de el informe de tarea. Por tanto, la recomendación es leer el enunciado detenidamente. No se olviden en todo momento que el enunciado es el que manda, porque es el que dice qué es lo que se debe hacer dentro de cada uno de las tareas que vamos a tener dentro del curso. Después, con respecto a los adjetivos, no se definen los adjetivos opuestos seleccionados. Entonces, están definiendo solamente cuando hacen los ejes semánticos uno de los extremos sin definir claramente el otro de los extremos. Y en algunos casos puede funcionar que son completamente opuestos, pero esto no sucede en la mayor parte de los casos. Entonces, sí se necesita hacer una definición de ambos extremos, tanto del que es el adjetivo seleccionado como de su antónimo. Y aquí de nuevo la recomendación es leer el enunciado del ejercicio, específicamente en la sección que debo entregar y guiarse con lo estipulado del mismo, porque ahí se le solicita el significado de estos adjetivos opuestos. De hecho, antes de la entrega de la tarea, ustedes hicieron esa misma pregunta y yo les puse un globito, una nota que dice que había que entregar los significados y les dije, les voy a poner este globito aclaratorio. De manera que no se vale decir de ahí no sabía porque fue algo que quedó grabado incluso en una de las sesiones. Después, las definiciones brindadas para los diferentes adjetivos, tanto para los antónimos que se emplean en los ejes como los significados identificados en el cuadrante, no son consistentes con el significado de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente podríamos tener algo como que un adjetivo es algo como, digamos, elegante. Y el significado que están entregando de elegante no tiene consistencia con el significado real de la palabra. Es decir, lo están variando demasiado, haciendo una variación tan grande que hace que esa palabra no corresponda al significado que ustedes están brindando. Nosotros sí podemos dar un encuadre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros utilizamos el significado base del adjetivo y podemos darle una variación con respecto al criterio que estamos viendo, con respecto a los mensajes que hay dentro del cuadrante, pero definitivamente no podemos cambiar el significado de la palabra. Entonces la recomendación aquí es buscar primero el significado del adjetivo en el diccionario y definir si se acerca al mensaje percibido. Si es así, entonces se hace un encuadre a partir del significado. La segunda recomendación es no fuercen la definición de los adjetivos. No es válido inventar significados propios para un adjetivo. Es decir, no se vale que yo le cambie el significado al adjetivo para ponerle el que a mí me conviene ponerle porque no encuentro una palabra que se le parezca. Esto más bien genera ambigüedad en la comunicación y por tanto ambigüedad de la frase semántica. No es fácil de comunicar. Y el objetivo de la frase semántica es sobre todo eso, que todas las partes que están involucradas en un proyecto tengan claridad de hacia dónde va desde el punto de vista conceptual estético. No está claro el significado de alguno de los adjetivos y eso complica la evaluación de la distribución de imágenes. Entonces, vamos a ver, esto ha sucedido, o me sucedió más bien en aquellos, ¿cómo se llama? Aquellas tareas en donde no se definieron entonces los adjetivos que integran los ejes. Porque en algunos casos, insisto, sí es muy claro, es decir, si ustedes hablan de algo como complejo sencillo, eso es muy fácil de desambiguar, pero cuando entramos con adjetivos como privado y público, esos tienen todavía más posibilidades de interpretación y ahí sí es necesario que ustedes se encuadren para poder entender cuál fue el criterio que utilizaron para este acomodo.
De otra forma, se vuelve muy difícil adivinar qué es exactamente lo que están viendo y considerando como público o como privado para poder hacer esta distribución. Por tanto, la recomendación aquí es definir el adjetivo según se solicita en la sección que debo entregar del enunciado. Nótese que aquí estoy haciendo énfasis en que sí estaba solicitado esa definición. Después, las ilustraciones no comparten el nivel de polaridad de aquellas ubicadas sobre la alineación vertical y o horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ilustraciones que están en una posición, por decirles, a la mitad del eje. Okay. Supongamos que en el eje vertical tenemos arriba sencillo y abajo tenemos complejo. Y en el eje inferior, más o menos a la mitad de la longitud entre la neutralidad y el extremo complejo, pues tenemos un ejemplo. Eso quiere decir que este ejemplo que tenemos ahí tiene que ser exactamente o tiene que percibirse exactamente igual de complejo que todos los que estén sobre esa línea horizontal. Entonces, en algunos casos está sucediendo que esto no sucede, que sobre esta horizontal no todos se perciben igual de complejos o igual de el adjetivo que ustedes hayan puesto en sus diferentes temas. Es necesario entonces realizar una comprobación vertical y horizontal para verificar que todas las ilustraciones que queden alineadas estén al mismo nivel del adjetivo que sea que describe los ejes. Después, la definición de la frase semántica no incluye los dos adjetivos seleccionados como frase semántica. Entonces, vamos a ver, llegamos a la definición de la frase semántica, ponen una retórica un poco amplia, pero no mencionan al final cuáles son los dos adjetivos que definen esa frase semántica. La recomendación es incluir los adjetivos en la definición de la frase semántica. Después, la definición de la frase semántica no es clara, precisa, exacta y concreta. Está formada por ideas abiertas a interpretación que dificultan su comunicación. Vean, el objetivo de tener una frase semántica no es definitivamente generar una retórica poética que confunda a la gente. Es todo lo opuesto. Es crear una argumentación desde el punto de vista estético que permita a todos sintonizar, entender hacia dónde vamos desde el punto de vista de la apariencia del edificio, desde el punto de vista de la estética del edificio. Por tanto, la recomendación es estudiar la información brindada y traducirla empleando ideas concretas que permitan transmitir a nivel verbal el look and feel del proyecto. Entonces, no se pongan excesivamente poéticos, más bien busquen concretar muy bien ese significado. Utilicen el diccionario si es necesario, ¿ok? Para poder hacer que ese significado sea lo más concreto y lo más transmisible a terceros que sea posible. Después, otra recomendación es no utilicen jerga proveniente de contextos informales de la arquitectura y el diseño para definir la frase semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que no utilicen expresiones como formas puras. Vean, les aseguro que si ustedes abren en este momento Google y buscan el significado de formas puras, no lo van a encontrar, porque formas puras es una figura literaria, ¿ok? No es una expresión exacta, es una figura literaria para darle a las formas una característica que no podían tener. Digamos, las formas son formas, que sean puras es otra historia, ¿ok? De hecho, esto es tan sencillo de entender como lo siguiente: si tenemos formas puras, tendríamos también formas impuras, y si ustedes me logran definir cuáles son las formas impuras, yo les acepto que las formas puras existen. Ahora, vamos a ver por qué se utilizan estas frases. Porque en algunos contextos de estudio para objetos específicos, pues hay abundancia de formas que son parecidas a los sólidos geométricos básicos, que son las formas que tal vez son las consideradas puras, ¿ok? Sin embargo, eso no quiere decir que sean exactamente sólidos geométricos básicos. Es decir, sería un poco difícil generar un edificio muy atractivo utilizando solamente los sólidos geométricos básicos. Siempre hay mezclas de algunos de ellos. Y estos ejemplos que se parecen más a los sólidos geométricos básicos se caracterizan precisamente porque esa configuración es tan sencilla y recuerda tanto los sólidos geométricos básicos que no emplea decoración ni otros, digamos, recursos que son empleados normalmente en el diseño de los edificios. Por ese motivo es que se le consideran puros, porque mantiene, digamos, la pureza de los sólidos geométricos básicos. Pero noten entonces que en este caso yo estoy brindando una argumentación que indica de qué manera debe ser interpretada esa figura literaria. Entonces, eviten al máximo que sea posible utilizar ese tipo de expresiones
que se emplean principalmente cuando uno no sabe qué decir o cuando uno no tiene idea clara de dónde proviene exactamente esa información que debo comunicar. Y la última recomendación, que ya se las di, es emplear el diccionario para comprender el significado de la palabra. A partir del significado de la palabra, definir si se puede hacer un encuadre o si se debe elegir otra palabra. Entonces, lo que les solicito es más bien sean lo más exactos que sea posible, ¿ok? No necesariamente que den un significado de diccionario, ¿ok? Sí podrían de repente utilizar alguna palabra de la jerga, del diseño, de la arquitectura, no hay ningún problema, a condición de que después de utilizar la expresión la definan un poco más ampliamente para que no quede abierta la interpretación de cada quien. Ahora, aquí les dejo digamos, ese eslogan: los ejes dan el alma del proyecto, y es así, porque los ejes nos ayudan a entender cuáles son los significados que son emitidos, y al final eso es lo que uno comprende. Entonces, por mucho, lo que nosotros estamos haciendo aquí es definiendo eso que va a ser entendido por las personas. Esta parte entonces resulta muy trascendente porque es lo que nos da precisamente el alma del edificio que vamos a diseñar. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Sí. Ok, vean. Ahora, sus tareas, o la mayor parte de las tareas, tienen notas bajas, y no es necesariamente porque todo esté mal, es porque hay carencias de información que entonces impiden de calificar lo demás. Ahora, esto quiere decir entonces que es muy probable que solo necesiten algunos ajustes. ¿Ok? Solo hay que ordenar cosas, hay que aclarar significados, hay que aclarar los criterios de, ¿cómo se llama?, de selección de estos significados, o aclarar los significados propiamente, para poder mejorar esa nota. Como ya ustedes les mencioné antes, el objetivo de estas tareas es que las vayamos haciendo poco a poco, que ustedes las mejoren, y si las mejoran podemos cambiar la nota, no hay ningún problema, porque eso quiere decir que están comprendiendo bien cómo hacer las cosas. El día de hoy mi intención era precisamente que trabajáramos en la mejora de la tarea, para poder, digamos, al finalizar la clase, dejarla lista y tal vez ya evaluada de una vez con la nota correspondiente y completamente lista también para poder hacer la siguiente tarea, porque lo que sigue se basa sobre esta, entonces es necesario corregirlo. Pregunto, chicos, tenemos integrantes el día de hoy del grupo número 3, que si no me equivoco son los que sacaron mejor nota en la tarea. Voy a verificar eso. ¿Quiénes son los del grupo 3, profe? Ya te digo, permíteme, voy a abrir el TEC digital para ver con la conformación del grupo. Fundamentos de estética. Evaluaciones. Tareas, aquí están. El grupo, vamos a ver. Mentira, es el grupo 4. Grupo 4, Sebastián, Jason, Sofía. De hecho, tenemos 2 Sofías en este grupo. E Isaac Felipe. Y aquí estamos. Perfecto. Ahora vean, pasa lo siguiente, el grupo 4 lo hizo de manera excelente, es decir, tienen casi el 100. Entonces, grupo 4, si ustedes corrigen lo que hace falta y subimos al 100, podemos hacerlo, pero el día de hoy les voy a solicitar más bien que le ayuden a los otros compañeros a mejorar el trabajo, porque ustedes, o sea, a través de su informe, pues muestran que dominaron bastante bien la tarea de esta semana. Entonces necesito que por favor les ayuden a los compañeros a corregir el informe del día de hoy. Con ustedes yo puedo tener posteriormente una sesión para que hagamos la mejora necesaria. Lo que pasa es que en este momento, o sea, vamos a ver, tampoco tendrían que ¿cómo se llama?, rasgarse las vestiduras, porque su nota no está nada mal y sus compañeros pueden necesitar el apoyo que ustedes les puedan dar. Entonces, les voy a pedir, bueno, número 1, que bajen el informe, ya está publicado en el TEC Digital, ya están las notas también publicadas en el TEC Digital. Se van a reunir cada uno de los grupos de trabajo en su canal dentro del Teams,
y los compañeros del grupo número 4, pues se van a repartir entonces en cada uno de los, ¿cómo se llama?, de los canales, para apoyar a los compañeros en la mejora de cada uno de los informes. Yo voy a asistir en cada uno de ustedes para, por supuesto, darles la consulta, ampliarles cualquier duda, apoyarlos en el camino, y la idea es que para las 11 de la mañana ya tengamos el informe corregido con la frase semántica elegida y demás, y que yo pueda cambiar entonces la nota en sus rúbricas. ¿Les parece, chicos? Ok. Profe, en el caso de mi grupo, creo que solo estoy yo y no sé si algún otro grupo esté igual o no se haya conectado. Ok, veamos. Levanten la mano, por favor. Del grupo 1, ¿quién se encuentra presente o quiénes se encuentran presentes? Ok, del grupo 1 tenemos 3, lo cual está pura vida. Del grupo 2, Profe, es que yo no sé cuál grupo soy, yo pensé que era 4. ok, del grupo 2 tenemos 2. Del grupo 3, Yo, profe, del grupo 3. grupo 3, solo vos entonces. Entonces vamos a ver cómo hacemos con vos. Del grupo 4, ¿cuántos tenemos del grupo 4, por cierto? Creo que somos 3. 3. Sí. Ok, me faltaría uno entonces. Bueno, pero no importa, ese grupo lo puedo apoyar yo. ¿Y del grupo 5? Perfecto, del grupo 5 tenemos una pareja. Entonces vamos a hacer lo siguiente. No, creo que somos 3. ¿Cómo, perdón? Creo que somos 3 del grupo 5. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, los 3 del grupo 4 se van a repartir entonces en el grupo 1, en el grupo 2 y en el grupo 5. ¿Ok? Y yo me encargo de apoyar a José, que está solito. ¿Está bien? ¿Les parece? Entonces, como les dije, bueno, yo voy a darle instrucciones a José primero en esta primera parte. Ustedes vayan bajando el informe, le dan una ojeada a las observaciones, y a partir de esas observaciones entonces les ayudan a los compañeros pues, a mejorar lo que haya que mejorar. Ahora, chicos, si hay algo que es importante, en algunos casos entregaron ejes con unas fotografías con una resolución tan baja que yo no pude hacer la comprobación porque la resolución no me permite ver las características metalingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, se puede ver la forma general del edificio, pero yo no puedo saber qué tan decorado es si lo que amplío, si lo que veo cuando lo amplío son píxeles grandotes. Entonces, sí es necesario, por supuesto, conservar una buena resolución en las imágenes. De manera que es necesario que tengan a la mano los archivos fuente para poder hacer esa parte de la verificación. Entonces, chicos, vamos a repartirnos en los 5 grupos de trabajo y procedemos. Bueno, profe. Profe, una pregunta Sí, que señorita. teníamos con mi grupo. Es que nosotros habíamos corregido la primera tarea, entonces no sabemos si se la enviamos a usted o eso se envía como hasta el final o no sé. Ok, vamos a ver, hagamos una cosa, nos Ujú. podemos poner de acuerdo. En este momento no tengo tanto chance de verla porque Sí. vamos a ver, tengo un par de evaluaciones atrasadas del curso que doy en diseño, y esta semana nos toca la evaluación de proyectos de graduación y yo estoy, digamos, involucrado en Ok. muchos proyectos por completo. Entonces, esta semana no tendría chance de verlo, pero hagamos una cosa, hablamos la próxima semana para acordarlo, ¿verdad? Yo saco el rato, hago la corrección Ok, y listo. ¿Te ok, parece? perfecto. Gracias, profe. Con mucho gusto.